La balana arquitecta del silencio, el imperio de Elena Arias. Alto ahí, antes de que te sumerjas en la traición corporativa más brutal que jamás hayas escuchado. Haz algo por ti. Suscríbete al canal. No querrás perderte el épico desenlace de esta historia de justicia. Ahora sí, empecemos. Gancho y traición, hook and betrayal. Le dijo a su esposa embarazada de 7 meses que todo había terminado, utilizando el mismo tono frío y distante con el que cerraba un acuerdo de negocios. Sus lágrimas solo eran un gasto desafortunado, pero necesario, en la hoja de balance de su ambición. Javier Cruz dejó a Elena Arias, la mujer que llevaba a su hija, por Adriana Soler, la hija del hombre más poderoso de su mundo. Javier estaba seguro de haber mejorado su posición, asegurando su futuro en un trono de privilegio. Imaginó que Elena desaparecería en una vida tranquila de lucha y anonimato, pero olvidó un detalle crucial. Los imperios se construyen en silencio, y las tormentas más discretas a menudo causan la destrucción más magnífica. El aroma a limón y romero del pollo asado que Elena preparaba solía llenar su ático con una sensación de calidez, un ancla culinaria en sus vidas aceleradas de Madrid. Pero durante los últimos 3 meses, el aire había sido diferente. Estaba enrarecido, estéril, con un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa de octubre que hacía vibrar los ventanales con vistas a la Gran Vía. Elena Arias, de 32 años, se movía con la gracia cuidadosa y deliberada de una mujer en su tercer trimestre. Su mundo se había reducido a esta hermosa jaula dorada y a la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Historiadora de arte de profesión, una mujer que encontraba historias en las pinceladas de maestros olvidados, había puesto su propia carrera en pausa para apoyar a su esposo. Javier era un hombre tallado en ambición, socio senior en Soler & Abogados, el bufete de derecho corporativo más implacable de la ciudad. Era guapo, endiabladamente inteligente y poseía un encanto tan potente que parecía un arma táctica. Para cualquier observador externo, su vida era perfecta. La pareja envidiada, el abogado brillante y su esposa elegante e inteligente. Pronto una familia. Pero Elena, una estudiante del detalle, había estado notando los sutiles cambios en la composición. Las largas noches en la oficina se hicieron más largas. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes. Sus explicaciones más vagas. La forma en que miraba su móvil con una sonrisa leve y secreta que nunca le llegaba a los ojos era una pincelada nueva e inquietante en el retrato de su matrimonio. Esta noche era su aniversario, 8 años. Había pasado la tarde preparando su comida favorita, pollo al romero y limón con patatas dauphinoise. Incluso había conseguido una sidra espumosa sin alcohol que sabía notablemente a cava. Puso una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo una suave patada en respuesta. «Solo un poco más, pequeña», susurró. «Papá estará en casa pronto». Pero las 8 se convirtieron en las 9 y luego en las 10. El pollo se enfrió. Las patatas se solidificaron. Los mensajes esperanzados de Elena se convirtieron en recordatorios alegres y luego en consultas preocupadas. Todos fueron recibidos por el silencio frío y azul de un recibo entregado, pero no leído. Justo antes de las 11 de la noche, finalmente sonó el clic de la cerradura. Javier entró impecable en su traje de 1.000 euros, ni un cabello fuera de lugar. No parecía cansado ni agobiado, sino lleno de energía. Había un ligero rastro de un perfume floral en su chaqueta.
algo ligero y costoso, que no era el de ella. Javier, estaba tan preocupada. Hice la cena, dijo Elena, su voz más suave de lo que pretendía. Apenas miró la mesa meticulosamente puesta. Se aflojó la corbata, sus movimientos crujientes y decisivos. Lo siento, Elena. Me detuve. Cerramos la fusión Henderson. Marcos Soler llevó al equipo a celebrar. Marcos Soler. El nombre era una presencia constante. El fundador monolítico del bufete. Un hombre del que Javier hablaba con una mezcla de terror y reverencia. Y últimamente, otro nombre había comenzado a aparecer en las historias de Javier. Adriana Soler, la hija de Marcos. Recién graduada de la Facultad de Derecho, brillante, hermosa y trabajando en el bufete durante el verano. Javier la había descrito como un activo estratégico clave. «Oh, bueno, eso es una noticia maravillosa, cariño», dijo Elena, tratando de despertar entusiasmo. «Podemos recalentarlo todo. No te molestes. Ya cené», dijo, caminando hacia el dormitorio. Hizo una pausa en la puerta, dándole la espalda. «Tenemos que hablar». Un temor frío, mucho más escalofriante que el aire otoñal, invadió a Elena. Lo siguió hasta el dormitorio, con el corazón latiéndole contra las costillas. Ya se estaba desabrochando la camisa, evitando sus ojos. Su reflejo en los espejos del armario mostraba a un hombre que ella comenzaba a no reconocer. «¿Qué pasa, Javier? ¿Está todo bien?», preguntó, llevando instintivamente su mano a su estómago, un escudo para ella y su hija. Finalmente se giró para mirarla. Su expresión no era de ira, ni de tristeza, ni siquiera de culpa. Era de resolución clínica, el rostro de un hombre que había sopesado los pros y los contras y acababa de finalizar una transacción difícil, pero rentable. «Esto ya no funciona, Elena», dijo, con voz monótona. «La pretensión, el esfuerzo. Creo que es hora de ser honestos». A Elena se le cortó la respiración. «¿Pretensión? ¿De qué estás hablando?» «Vamos a tener un bebé, Javier. Estamos construyendo una vida». Él soltó una risa corta y sin humor. «Tú vas a tener un bebé, Elena. Yo estoy construyendo una carrera». Por un tiempo pensé que esos dos caminos podrían ser paralelos. Me equivoqué. Cada palabra fue un golpe preciso y calculado. Esto no era una discusión espontánea, era una declaración preparada. Era un veredicto. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, aunque una claridad horrible comenzaba a amanecer. Se sentó en el borde de su cama, la cama que habían elegido juntos, y finalmente la miró. La calidez que una vez había atesorado en sus ojos se había ido, reemplazada por una evaluación fría y despectiva. «Estoy diciendo que se acabó», afirmó. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». La habitación comenzó a dar vueltas. Elena se agarró al marco de la puerta en busca de apoyo. El olor a pollo frío y traición le provocaba náuseas. «¿Divorcio? Javier, no puedes hablar en serio. Estoy embarazada de 7 meses de tu hija». «Se proveerá a la niña», dijo como si discutiera una partida en un presupuesto. «Estableceré un fideicomiso generoso. No te faltará de nada. Es lo limpio, lo lógico». «¿Lógico?», susurró la palabra, sabiendo a ceniza. «No hay nada lógico en esto. Nos amamos. Hicimos votos». Y luego asestó el golpe fatal final. «Estoy enamorado de otra persona», dijo. «Alguien que entiende mi mundo, mis ambiciones. Alguien que puede ser una socia para mí, no solo un consuelo. Es Adriana. Adriana Soler, el activo estratégico clave». Todo encajó con una precisión enfermiza. Las noches no eran por fusiones, eran por ella. Los viajes de negocios, las sonrisas secretas. No era solo una aventura, era una adquisición. Estaba cambiando su vida anterior
por una nueva con mejor pedigrí y rendimientos más prometedores. Elena sintió que el suelo se hundía bajo ella. Vio no solo el final de su matrimonio, sino la demolición de todo su mundo. No solo la estaba dejando, la estaba borrando. Y lo estaba haciendo con la brutalidad fría y eficiente de una OPA hostil. Había tomado su decisión, calculado el costo, y ahora simplemente estaba ejecutando el plan. La mujer a la que había prometido amar en la salud y en la enfermedad, la madre de su hija no nacida, ahora era solo daño colateral en su ascenso implacable a la cima. Interacción y desplome. Interaction and breakdown. El silencio que siguió a la confesión de Javier era una entidad viva. Llenaba el espacio entre ellos, espeso y sofocante. Elena podía escuchar el latido frenético de su propio corazón, un tamborileo de pánico e incredulidad. Adriana, repitió el nombre, una cosa extranjera y venenosa en su lengua. Me dejas por la hija de tu jefe, mientras llevo a tu hija. Es una niña, la corrigió Javier automáticamente, un destello de fastidio cruzando su rostro. Lo supimos en la última ecografía, ¿recuerdas? Habló como si este pequeño detalle de alguna manera validara su racionalidad frente al caos emocional de ella. La corrección fue tan increíblemente cruel, tan separada de la gravedad del momento, que destrozó el shock de Elena y dejó que el dolor puro se precipitara. ¿Recuerdas el sexo de nuestro bebé mientras destruyes nuestra familia?, gritó, con la voz quebrándose. ¿Cuánto tiempo, Javier? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Él se levantó y caminó hacia el tocador, sacando una elegante bolsa de viaje de cuero. Comenzó a empacar con una calma metódica desconcertante. Unas pocas camisas, un kit Doppler, un cable de carga. Los detalles no importan, Elena. Es un dato irrelevante. El resultado es el mismo. ¡Irrelevante!, dio un paso hacia él. Su cuerpo temblaba. He pasado los últimos 8 años de mi vida apoyándote. Me mudé al otro lado del país por tu carrera. Puse mi propio trabajo, mis propios sueños, en espera para que tú pudieras tener los tuyos. Estoy creando una vida humana para nosotros. Nada de eso es irrelevante. Y aprecio el apoyo que proporcionaste, dijo, sin mirarla, doblando una camisa con pliegues perfectos. Era adecuado para esa etapa de mi vida. Pero las cosas han evolucionado. Mis necesidades han evolucionado. Las oportunidades que tengo ahora con Adriana, con los Soler, son generacionales. Esto es más grande que nosotros. Se trata de asegurar un legado. Fue lo más monstruoso que jamás había oído. Estaba empaquetando su infidelidad, su profunda traición, como una estrategia de negocios con visión de futuro. No era un marido infiel. Era un visionario ejecutando un plan a largo plazo. Así que yo era la esposa de inicio, un comodín, hasta que llegó algo mejor. Las palabras estaban cargadas de una amargura que le quemó la garganta. Finalmente cerró la cremallera de la bolsa y se giró hacia ella, su rostro una máscara de paciencia forzada. No seas tan dramática. No es personal, es práctico. Adriana y yo conectamos a un nivel que tú y yo nunca pudimos. Hablamos de futuros del mercado, de tomas de control hostiles, de navegar por la dinámica de poder en el bufete. Mi vida está en una sala de juntas, Elena. Tu vida está en un museo. La desconexión estaba destinada a convertirse en un abismo. Su condescendencia fue impresionante. Él siempre había elogiado su inteligencia, su perspectiva diferente del mundo. La había llamado su arma secreta, la que podía encantar a los clientes con su conocimiento del arte y la historia del Renacimiento. Ahora, esa misma cualidad se estaba utilizando como justificación para su despido. De repente, una ola de mareo la invadió. Se tambaleó hacia atrás y se apoyó contra la pared.
llevando su mano a su vientre. El bebé seguía siendo un peso pesado y latente dentro de ella. El estrés, el shock, era un asalto físico. «Por favor, Javier», suplicó. La lucha se drenaba de ella, reemplazada por un miedo desesperado y primal. «No hagas esto. No ahora. Piensa en el bebé. Piensa en nuestra niña». «¿Qué le diré?» Por primera vez, un destello de algo incómodo cruzó su rostro. No era culpa, sino quizás un breve atisbo del inconveniente desorden de todo. Le dirás la verdad, que su padre está proveyendo para ella de la mejor manera que sabe, asegurando su futuro. Tendrá acceso a las mejores escuelas, las mejores conexiones, lo mejor de todo, a través de mí y de mi conexión con la familia Soler. En última instancia, esto también es para su beneficio. Estaba racionalizando lo impensable, retorciéndolo, hasta convertirse en el héroe de la historia, el hombre que hacía el duro sacrificio por el bien mayor de una hija no nacida que estaba abandonando. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta, haciendo una pausa a su lado. No se acercó a ella, no la tocó. Solo miró la hinchazón de su estómago por un momento. «El piso es tuyo, por supuesto», dijo, su tono el de un generoso benefactor. «Haré que el resto de mis cosas sean retiradas la próxima semana. Ya transferí una suma significativa a tu cuenta para cubrir cualquier gasto inmediato. Mi abogado, Roberto Quintana, enviará los papeles. Es el mejor. Hará que este proceso sea lo más suave y sin dolor posible». «Sin dolor». La palabra flotó en el aire, un monumento a su espectacular falta de empatía. Elena no podía hablar. Solo pudo ver cómo el hombre alrededor del cual había construido su mundo salía del dormitorio, pasaba por la sala de estar, junto a la cena de aniversario fría y sin comer, y salía por la puerta principal. El clic de la cerradura fue un sonido de finalidad absoluta. Una rescisión. Se quedó allí por mucho tiempo, escuchando el zumbido del refrigerador, el gemido distante de una sirena en la ciudad. Luego, un sollozo tembloroso se escapó de ella, un sonido crudo y desgarrado de un corazón roto en dos. Se deslizó por la pared hasta quedar en un montón en el suelo, envolviendo sus brazos alrededor de su vientre, su cuerpo convulsionando con un dolor tan profundo que sintió que la rompería físicamente. No solo la había dejado, la había liquidado. Había evaluado su valor, la había encontrado deficiente y había reducido sus pérdidas. Y mientras se sentaba allí sola, en la tumba silenciosa y opulenta de su matrimonio, Elena supo que esto no era solo el final de un capítulo. Era la quema de todo el libro. Todo lo que quedaba eran cenizas y la vida diminuta e inocente que ahora tenía que proteger sola. El resurgimiento de Reclamation. La primera semana fue un borrón gris. El mundo de Elena se había reducido a las 4 paredes del ático, un espacio que se sentía a la vez cavernoso, vacío y sofocantemente lleno de recuerdos. Cada esquina albergaba un fantasma. Javier riendo en el desayunador. Javier leyendo en el sofá. El fantasma de un futuro que nunca existiría. Su amiga Chloe, una sagaz galerista con una racha ferozmente protectora, había descendido sobre el piso como una valquiria, retirando la cena de aniversario sin comer, lidiando con las primeras llamadas suntuosas del abogado de Javier y forzando batidos ricos en nutrientes en las manos de Elena. «Tienes que comer, Eli. Por el bebé», insistía Chloe, con voz suave pero firme. «No dejaremos que ese sociópata corporativo gane permitiendo que te consumas». Los documentos legales llegaron por mensajería, un sobre manila grueso e intimidante.
Eran tan fríos y eficientes como el propio Javier. Un generoso acuerdo financiero, arreglos de custodia que lo posicionaban como una figura distante, pero financieramente benévola, y un acuerdo de confidencialidad que la amordazaría para que nunca hablara mal de él o de la familia Soler. No solo se estaba divorciando de ella, estaba gestionando sus relaciones públicas. El dinero que había transferido era, como se prometió, sustancial. Era suficiente para vivir durante años, una recompensa dorada por su silencio y cooperación. Pero se sentía como dinero manchado de sangre. Se sentía como un insulto. Él pensó que podía comprar su cumplimiento, ponerle precio a su dignidad. Una tarde lluviosa, sentada en medio de las cajas que los operarios de Javier habían empacado con sus posesiones minimalistas y sin alma, Elena sintió una profunda y aterradora sensación de desesperación. Tenía 32 años, 7 meses de embarazo, y estaba completamente a la deriva. Su carrera estaba inactiva, su vida personal era un cráter y su confianza estaba destrozada. Javier había sido tan convincente en su evaluación de ella como una reliquia pintoresca, una pieza de museo no apta para su mundo futurista, que ella misma había comenzado a creerlo. Tomó su móvil, desplazándose sin rumbo, cuando se encontró con una foto de su madre. Había fallecido 5 años antes, una brillante historiadora de la arquitectura, que siempre había fomentado la pasión de Elena. Su madre tenía un hermano, Arturo Arias, un capitalista de riesgo semi-retirado que vivía en la Costa del Sol. Elena no había hablado con él en años, no desde el funeral. Era excéntrico, un poco recluso, y siempre había sido intimidantemente brillante. Él y Javier se habían conocido una vez y se habían desagradado a nivel celular. Javier lo había llamado una reliquia de dinero viejo, y Arturo se había referido a Javier como un traje con el alma de una calculadora. Por un impulso que no entendía del todo, marcó su número. Él contestó al segundo tono, su voz un barítono áspero, que se parecía tanto a la de su abuelo, que le dolió. Elena. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? La simple pregunta formulada con preocupación genuina rompió la presa. La historia se derramó de ella. La traición, Adriana, el bebé, el frío despido corporativo de su vida. Lloró con sollozos feos y entrecortados, y Arturo escuchó pacientemente al otro lado de la línea, sin interrumpir, simplemente dejando que la tormenta pasara. Cuando terminó, su voz era un susurro ronco. Hubo una larga pausa. «Bueno», dijo Arturo finalmente, con la voz ahora afilada como el acero. «Lo primero es lo primero. Ese chico es un tonto del más alto nivel. Ha cambiado una obra maestra por una falsificación. En segundo lugar, eres una Arias. No nos desmoronamos. Reconstruimos». «¿Cómo, Arturo?», susurró. «No sé quién soy sin él. Se lo ha llevado todo». «¡Tonterías!», se burló. «Te quitó una carga de encima. Ahora escúchame, y escucha atentamente. ¿Recuerdas a tu abuela, Elia? ¿Recuerdas las historias que te contaba sobre invertir en personas, no solo en empresas?» Elena recordaba vagamente. Su abuela había sido una fuerza de la naturaleza, una de las primeras inversoras en tecnología y energía verde, que creía en financiar ideas que construyeran un mundo mejor. «Ella te dejó algo, Elena», continuó Arturo. «No solo dinero, una misión. Estableció un fideicomiso fundacional, el Fondo Elia. No debía tocarse hasta que tuvieras 35 años o te enfrentaras a un cataclismo vital significativo. Yo diría que un marido sociópata que se fuga con la heredera de la dinastía chupasangre de su bufete califica como cataclismo,
¿no crees? Elena se quedó sin palabras. ¿Un fideicomiso? No es un cheque en blanco, explicó Arturo. Es capital inicial. Una cantidad sustancial. Sí, pero con un estatuto. Tu abuela estipuló que debe utilizarse para crear un negocio que defienda sus valores, invertir en tecnología sostenible, esfuerzos artísticos éticos y creadores que son sistemáticamente ignorados. Ella dejó un plano, Elena. Solo necesitaba que estuvieras lista para construir. Un destello de algo latente durante mucho tiempo se agitó dentro de Elena. Un propósito. Durante años, había canalizado su inteligencia hacia el mundo de Javier, ayudándolo a comprender el elemento humano, las historias detrás de los números. ¿Qué pasaría si pudiera hacer eso por sí misma? ¿Recuerdas esa propuesta que escribiste en la escuela de posgrado? Insistió Arturo. Esa que Javier descartó como ejercicio académico agudo. La de crear un modelo de inversión simbiótico entre tecnología verde emergente y artistas contemporáneos para crear instalaciones públicas sostenibles y hermosas. La mente de Elena se aceleró. Había sido su proyecto de pasión. La idea era financiar, por ejemplo, una empresa que desarrollara tecnología innovadora de paneles solares y, simultáneamente, encargar a un escultor que integrara esos paneles en una obra de arte impresionante para un parque urbano. Era una fusión de sus dos mundos, una forma de hacer que la sostenibilidad no fuera solo práctica, sino hermosa y esencial para el paisaje cultural. Javier se había reído de ello. No hay dinero en ideas bonitas, Elena, había dicho. Tengo ese plan de negocios justo aquí en mis archivos, dijo Arturo, con una nota de orgullo en su voz. Pensé que era genial entonces, y creo que es genial ahora. El mercado finalmente está listo para ello. El fondo de tu abuela te da el capital. Yo te daré la guía. Pero la visión, Elena, tiene que ser totalmente tuya. Un nuevo tipo de energía comenzó a fluir por sus venas, desplazando el frío temor. Era la brasa de una idea, un sueño olvidado que le habían dicho que no valía nada. Javier la había visto como una reliquia, pero su abuela, y ahora su tío, la veían como una visionaria. Necesitaré establecer una empresa, dijo Elena, su voz más fuerte ahora. Ya estoy en ello. La llamaremos Innovaciones Elía, un guiño a la vieja guardia. Una mirada al futuro, respondió Arturo. Necesitaré contratar un equipo, encontrar espacio de oficina, una cosa a la vez. Primero, harás que mi abogado destripe ese patético acuerdo de divorcio. No firmarás ningún acuerdo de confidencialidad. Tomarás lo que te deben por 8 años de sociedad conyugal. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. No aceptamos dinero de silencio. Tu silencio no está a la venta. Por primera vez en semanas, Elena no se sintió como una víctima. Sintió que le entregaban un plano. Javier pensó que la había dejado en las ruinas de su vida juntos. No tenía idea de que ella estaba de pie en los cimientos de la suya. Mientras terminaba la llamada con su tío, puso una mano en su vientre. «Solo tú y yo, pequeña», susurró. Un amor protector feroz que la invadía, y tenemos trabajo que hacer. Las cenizas comenzaban a brillar. Se avecinaba un fuego. El nuevo juego y el ascenso. The New Game and the Rise. Los siguientes 5 meses fueron un crisol. Elena se mudó del ático, dejando atrás los fantasmas y las vistas panorámicas por un piso más modesto, pero cálido en una parte más tranquila de la ciudad. Era suyo, comprado y pagado. No por la indemnización de Javier, sino por el primer giro oficial del Fondo Elía. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta la elección de la cuna, fue solo suya. Bajo la guía remota pero meticulosa de Arturo, Elena se transformó. La esposa desconsolada
fue desprendida como una piel, reemplazada por la fundadora y directora ejecutiva, aguda y enfocada, de Innovaciones Elía. Sus días eran un torbellino de actividad que no dejaba espacio para el dolor. Pasó horas en videollamadas con abogados de patentes, incubadoras de tecnología y colectivos de arte de vanguardia. Devoró análisis de mercado e informes de sostenibilidad. El vocabulario de su vida pasó de la historia del arte a la financiación Serie A, la propiedad intelectual y la fabricación neutra en carbono. Descubrió que las habilidades que había perfeccionado como historiadora, la investigación profunda, la identificación de patrones, el ver la narrativa oculta dentro de un objeto, eran directamente aplicables al mundo del capital de riesgo. Podía ver la historia detrás del discurso de un fundador, el contexto histórico de una nueva tecnología, el potencial impacto cultural de un esfuerzo artístico. Javier se había equivocado. Su mundo no era una debilidad, era su superpoder. En su semana 37 de embarazo, cerró el primer gran acuerdo de Elia. Fue con una brillante joven graduada del IE Business School, llamada doctora Elena Petrova, que había desarrollado un material biodegradable sensible a la luz que podía funcionar como conductor solar. Era revolucionario. Mientras otras empresas se habían echado atrás ante el alto costo de producción inicial, Elena vio la visión, vio la A. Ella combinó la inversión con un encargo para un renombrado artista ambiental, Ricardo Sol, para utilizar el material en un enorme bosque escultórico autoiluminado para el principal jardín botánico de la ciudad. Fue una síntesis perfecta de la misión de Elia. El comunicado de prensa, que apenas tuvo repercusión en el mundo empresarial mainstream, fue un evento sísmico en los círculos especializados de tecnología verde y arte contemporáneo. 2 semanas después, Elena dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamó Lucía Elena Arias. Sostuvo a su hija en sus brazos en la tranquilidad de la habitación del hospital, mirando el rostro diminuto y perfecto, y sintió un amor tan feroz y absoluto que le reordenó el alma. Este era su legado. No el que Javier había intentado comprar, sino el que ella construiría. La maternidad y su nuevo papel como CEO se fusionaron en un baile caótico, agotador, pero estimulante. Había llamadas de la junta a las 3 de la madrugada, tomadas mientras acunaba a una Lucía que lloraba para que volviera a dormir. Había reuniones con inversores donde tenía que excusarse discretamente para extraer leche. Contrató a un equipo pequeño y ferozmente leal que se sintió atraído por su visión y no le molestaba la presencia de un portabebés en la esquina de la sala de juntas. Mientras tanto, la vida de Javier, por los fragmentos que veía en las columnas sociales y las revistas de negocios, ascendía a alturas estratosféricas. Javier Cruz y Adriana Soler eran la nueva pareja de poder de la ciudad. Las fotos los mostraban en eventos exclusivos, en viajes de esquí en los Pirineos, navegando en Ibiza. Eran la imagen del éxito reluciente e intocable. Un artículo anunció el inminente ascenso de Javier a socio junior en Soler en Abogados, un ascenso vertiginosamente rápido, claramente sobrealimentado por su relación con Adriana. Elena aprendió a mirar estas imágenes sin inmutarse. El dolor había sido cauterizado, reemplazado por un enfoque frío e imparcial. Eran solo puntos de datos, ahora irrelevantes para su nueva trayectoria. Javier había tomado su decisión. Había elegido el camino pulido y fácil.
Ella se había visto obligada a ir al desierto y había descubierto que prefería abrir su propio camino. Innovaciones. Elia creció de forma discreta pero rápida. La instalación del bosque solar fue un triunfo, elogiado en revistas arquitectónicas y ambientales. Generó no solo energía limpia para los jardines, sino una inmensa buena voluntad pública y atención de los medios. Este éxito atrajo a otros innovadores. Pronto, Elena estaba recibiendo propuestas de empresas que desarrollaban de todo, desde textiles cultivados en laboratorio hasta sistemas de conservación de agua impulsados por inteligencia artificial. Se hizo conocida por su asombrosa capacidad para detectar potencial donde otros veían riesgo. No solo estaba invirtiendo dinero, estaba construyendo un ecosistema de creadores. ¿Crees que Javier se arrepintió de inmediato al ver el éxito de Elena o tardó en darse cuenta de su error? Déjanos tu opinión en los comentarios. 6 meses después del nacimiento de Lucía, Elena recibió un correo electrónico que le detuvo el corazón por un latido. Era una invitación formal dirigida a la señora Elena Arias, CEO de Innovaciones Elia. Era para la gala benéfica anual de la Fundación Soler. Era el evento social y filantrópico más importante del año, organizado por el propio Marcos Soler. Era el ápice reluciente del mundo que Javier había deseado tanto conquistar. La invitación era estándar, enviada a la creciente lista de nuevos líderes empresariales de la ciudad. No tenían idea de quién era ella. Para ellos, ella era solo un nombre en una lista. Chloe vio la invitación en su escritorio. «¿No vas a ir, verdad?» Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por el rostro de Elena. Miró de la invitación a una foto de Lucía en su escritorio y luego al plano enmarcado del bosque solar que colgaba en su pared. «Oh, voy a ir», dijo Elena, con voz tranquila y firme, pero no como invitada. Tomó su teléfono y marcó a su tío Arturo. «Arturo», dijo con un nuevo plan audaz formándose en su mente. «Hablemos de filantropía. Creo que es hora de que Elia haga un debut público más significativo. Quiero saber todo sobre cómo convertirnos en el patrocinador principal de una gala benéfica de alto perfil». Al otro lado de la línea, Arturo Arias dejó escapar una risa vaga agradecida. El Fénix había terminado de levantarse de las cenizas. Estaba listo para volar. La coronación versus el ajuste de cuentas, The Showdown. La gala benéfica anual de la Fundación Soler era menos una fiesta y más una coronación. Era donde el dinero antiguo y el nuevo poder de la ciudad convergían en una deslumbrante exhibición de riqueza e influencia. Para Javier Cruz, la gala de este año iba a ser el pináculo de sus logros. Ya no era solo un asociado. Era el heredero aparente, el hombre que había capturado el corazón de la princesa Soler y estaba a punto de ser recibido oficialmente en la familia real. Su ascenso a socio junior iba a ser anunciado informalmente en el evento por el propio Marcos Soler. En su extenso piso, una obra maestra estéril de vidrio y cromo que Adriana había decorado, el aire estaba cargado de anticipación. «¿Estás seguro de que el brazalete Cartier es suficiente?», preguntó Adriana, ajustando la correa de diamantes de su vestido de alta costura. Estaba mirando su reflejo, pero su pregunta estaba dirigida a Javier, que se estaba arreglando la pajarita. «La pulsera es perfecta, elegante, sobria», dijo Javier con suavidad. «Esta noche se trata de mi ascenso y, por extensión, de nuestro futuro. Tenemos que proyectar confianza tranquila, no exceso ostentoso». Adriana hizo un leve puchero. «Papá dijo que la gala casi no se celebra este año. El principal patrocinador corporativo del año pasado, un banco,
Se retiró en el último minuto, dejando un agujero de $500,000 en el presupuesto. Javier terminó de atarse la corbata y se giró hacia ella, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Y tu padre, como el genio que es, lo convirtió en una oportunidad. Me dijo que encontró un nuevo patrocinador, un misterioso inversor ángel, que entró con una donación masiva, cubriendo con creces la brecha. Papá mantiene su identidad en secreto hasta su discurso de esta noche. Le encanta el drama. ¿Quién crees que es?, preguntó Adriana, su interés picado. ¿Un multimillonario tecnológico? ¿Realeza extranjera? Quien quiera que sea, se compró la mejor oportunidad de networking de la ciudad, dijo Javier, desestimando el tema. Su concentración era singular. Caminó hacia Adriana y puso sus manos en su cintura. Esta noche, cuando tu padre me llame al escenario, todos verán el futuro del bufete. Nos verán a nosotros. Pensó por un momento fugaz en Elena. El divorcio había sido más limpio de lo que podría haber esperado. Ella ya había impugnado el acuerdo de confidencialidad, lo que fue una molesta postura de principios. Pero su abogado había sido sorprendentemente razonable en el acuerdo financiero. Ella solo había tomado lo que legalmente se exigía como su parte de sus bienes conyugales y se había negado a aceptar la suma mayor de silenciamiento que él había ofrecido. Había oído a través de un tercero que se había mudado a un piso más pequeño y había tenido una niña. Se la imaginó en un apartamento estrecho, rodeada de pañales y facturas sin pagar. Una fotografía tranquila y desvanecida de una vida pasada. Sintió un breve y satisfactorio punzada de lo que confundió con lástima. Había hecho lo correcto al proveer para ella. Ahora su lúgubre realidad estaba a un mundo de las alturas brillantes a las que estaba a punto de ascender. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Adriana de repente, su voz afilada. La pregunta tomó a Javier con la guardia baja. ¿En quién? ¿Tu exesposa, Elena? Aquí en la Gala Soler, Adriana. Habla en serio. Su nombre no está en esa lista. Su mundo son los libros de arte y las citas para jugar. Nuestro mundo es este. Hizo un gesto hacia la opulenta habitación. No perdamos otro pensamiento en el pasado. El futuro nos espera abajo. Tenía razón. Por supuesto. Elena no pertenecía aquí. Era un alma gentil, una académica tranquila. Estaría completamente perdida en este estanque de tiburones de poder y ambición. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena Arias estaba haciendo sus propios preparativos. No había estilista, ni búsqueda frenética de joyas. Estaba en su dormitorio tranquilo y sereno. El monitor de bebé en su mesita de noche emitía un sonido de respiración suave y rítmico. Su vestido era una seda azul medianoche intensa, hecho a medida por una joven diseñadora prometedora que Elía había financiado recientemente. Estaba exquisitamente confeccionado, severo en su elegancia, con mangas largas y un cuello alto. Era la armadura de una CEO, no la vestimenta de una socialité. Su única joya era un par de pendientes de diamantes modernos y sencillos, un regalo para sí misma después de cerrar el trato con Petrova. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y severo. Su maquillaje era mínimo, pero impecable. Chloe estaba con ella, subiéndole la cremallera del vestido. «Parece que estás a punto de ejecutar una toma de control hostil», dijo, con los ojos muy abiertos de admiración. «En cierto modo lo estoy», respondió Elena, con voz uniforme. Miró su reflejo. La mujer que la miraba no era la misma que se había desmoronado en el suelo de un ático 11 meses antes. La suavidad de sus ojos seguía ahí, pero ahora estaba superpuesta con una fuerza formidable
y resistente. El dolor se había refundido en resolución. Ya no era solo Elena Arias, la esposa abandonada. Era Elena Arias, la fundadora de Innovaciones Elía, una empresa construida sobre los mismos principios que su exmarido había despreciado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Arturo. No sabrán lo que les golpeó. Mucha suerte. Y recuerda, la mejor venganza no es una vida bien vivida. Es un imperio bien construido. Una limusina organizada por la fundación la esperaba abajo. Antes de irse, entró de puntillas en el cuarto de Lucía. Su hija dormía profundamente en su cuna, un diminuto y perfecto bulto. Elena le besó suavemente la frente, inhalando el dulce aroma a leche de su hija. «Esto es por ti», susurró, «para que nunca tengas que depender de un hombre que te ve como una partida en una hoja de balance». Mientras salía de su piso y entraba en el coche que la esperaba, no sintió miedo ni ansiedad, solo una profunda y helada claridad de propósito. Javier y Adriana estaban entrando en esa gala, esperando una coronación. Estaban a punto de entrar en un ajuste de cuentas. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición y la invitada de honor estaba a punto de hacer su entrada. El ajuste de cuentas, The Reckoning. El gran salón de baile del Hotel Regent era una sinfonía de exceso. Lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, goteaban luz sobre un mar de esmóquines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con el discreto murmullo de 1000 conversaciones sobre dinero, poder y política. Javier y Adriana hicieron su entrada e inmediatamente fueron envueltos por la élite de la ciudad. Él era un maestro en este entorno, moviéndose entre la multitud con facilidad practicada. Una palabra encantadora para un juez aquí, un asentimiento deferente para un CEO allá. Adriana estaba radiante en su brazo, un accesorio perfecto, riendo en los momentos justos y reforzando su estatus como la pareja del momento. Javier sintió una oleada de triunfo. Este era su mundo ahora. Se lo había ganado. Pertenecía. Vio a Marcos Soler en el estrado cerca del escenario, un león de pelo plateado en su hábitat natural. Marcos se encontró con la mirada de Javier y le dio un breve asentimiento de aprobación. Era la señal. La unción era inminente. Después de una hora de socialización, las luces se atenuaron. Las suaves melodías de un cuarteto de cuerda se desvanecieron y un silencio se apoderó de la sala. Marcos Soler caminó hacia el podio, disfrutando de los aplausos. «Gracias, gracias», comenzó, su voz resonando en el salón de baile. «Bienvenidos, amigos, colegas, a nuestra gala anual. Este año celebramos un esfuerzo de recaudación de fondos sin precedentes para la alfabetización infantil, una causa muy querida por mi corazón, y el éxito de este año se debe en gran parte a un solo y extraordinario acto de generosidad». Javier se irguió un poco más, una sonrisa orgullosa fija en su rostro. Adriana le apretó la mano. «Como algunos de ustedes saben», continuó Marcos, «nos enfrentamos a una importante brecha de financiación este año. Cuando las cosas parecían sombrías, surgió una nueva mecenas, una visionaria que no solo cubrió el déficit, sino que lo superó, asegurando que nuestros programas puedan expandirse en los años venideros. Esta mecenas deseaba permanecer anónima al principio, pero insistí en que la ciudad conociera el nombre de su nueva y principal filántropa. Una oleada de susurros intrigados recorrió la multitud. Javier escudriñó los rostros en las mesas delanteras, buscando un magnate tecnológico reconocible o un industrialista anciano. «Esta persona representa una nueva ola de liderazgo en nuestra ciudad», anunció Marcos,
con la voz llena de admiración genuina. Una líder que cree en un futuro que no solo es rentable, sino sostenible, no solo innovador, sino hermoso. Javier sintió un destello de molestia. Marcos lo estaba exagerando un poco. Solo quería que llegara a la parte en la que anunciaba su asociación. «Es mi distinguido honor», Marcos resonó, «presentarles a la patrocinadora de la gala de la Fundación Soler de este año. La fundadora y CEO de una nueva empresa verdaderamente revolucionaria. Innovaciones Elia. La señora Elena Arias. El nombre golpeó a Javier con la fuerza física de un puñetazo en el estómago. Elena Arias. No podía ser. Fue un error. Una Elena Arias diferente. El nombre hizo eco en el salón de baile silencioso, y por un momento no pasó nada. La mente de Javier se aceleró tratando de procesar el dato imposible. Se giró hacia Adriana, cuyo rostro perfectamente maquillado era una máscara de confusión. Acaba de decir, y luego, por una entrada lateral cerca del escenario, apareció ella. Todo el salón se giró para verla caminar hacia el podio. Era ella, pero no era la Elena que él había dejado. Esta mujer era una extraña. Vestida de un azul medianoche severo y elegante, se movía con una compostura inquebrantable que comandaba la atención de cada persona en la sala. No era una historiadora de arte, era una reina inspeccionando su dominio. Los susurros en la multitud crecieron de un murmullo a un zumbido choqueado, mientras las personas que conocían su historia unían las piezas. A Javier se le heló la sangre. Sintió que cientos de pares de ojos se giraban hacia él. Sus expresiones iban desde la lástima hasta la morbosa curiosidad. Su mundo cuidadosamente construido se estaba fracturando en tiempo real. La mano de Adriana se aflojó en la suya. Sus uñas se clavaron en su palma. Su rostro se había puesto pálido. El color se escurría de sus mejillas mientras miraba horrorizada a la mujer en el escenario. Elena llegó al podio y estrechó la mano de Marcos Soler. Él estaba radiante, completamente ajeno al drama personal que se desarrollaba. Solo veía a una nueva aliada poderosa e impresionante. Elena se acercó al micrófono. Sus ojos recorrieron la sala, tranquilos y deliberados. Por una fracción de segundo, su mirada se encontró con la de Javier. No había odio en sus ojos, ni ira. No había absolutamente nada. Fue la mirada fría e indiferente que se le podría dar a un mueble. En ese momento, supo que había sido total y completamente borrado de su vida. Fue un golpe mucho más devastador que cualquier grito. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, amplificada en todo el salón en silencio. «Gracias, señor Soler», comenzó. «Es un honor para Innovaciones Elia apoyar a la Fundación Soler. Mi difunta abuela, Elia, creía que la inversión más valiosa que se puede hacer es en el futuro. Creía que la verdadera innovación no solo crea ganancias, sino también propósito. Es con ese espíritu que estamos orgullosos de asociarnos con ustedes esta noche». Lo mantuvo corto, poderoso e impecablemente profesional. Habló de la misión de su empresa de financiar un mundo mejor y más sostenible. No mencionó su vida personal, su historia, su traición. No tenía que hacerlo. Su misma presencia en ese escenario era una declaración más condenatoria que cualquier acusación. Ella no era la madre soltera con dificultades que él había imaginado. Era una fuerza, una jugadora de poder, y acababa de convertirse en la benefactora principal del evento más importante de su suegro, comprando efectivamente
su entrada al mismo mundo en el que él la había abandonado para entrar. No solo la había juzgado mal, había malentendido fundamentalmente la naturaleza del poder mismo. Él pensó que era algo que se tomaba, que se obtenía por matrimonio. Ella había demostrado que era algo que se construye. Cuando terminó su discurso, el salón de baile estalló en atronadores aplausos. Fue por su generosidad, su compostura, su historia de triunfo increíble e inexpresado. Mientras Elena se alejaba del podio, Marcos Soler se inclinó y le dijo algo, riendo. Puso una mano paternal en su hombro, guiándola hacia el asiento de honor en su propia mesa. Javier estaba congelado, una estatua en un esmoquín a medida. La base de su ambición, todo su futuro, acababa de ser sacudida por el fantasma que pensó que había enterrado. Adriana temblaba a su lado, su rostro una tormenta de humillación y rabia. «¿Qué es esto, Javier?», siseó, su voz peligrosamente baja. «¿Qué demonios está pasando?». Él no tenía respuesta. Solo podía ver cómo la mujer que había descartado era celebrada. Y el mundo que había pagado con su alma comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La retirada y el legado. The retreat and the legacy. El aplauso para Elena finalmente se calmó, pero las ondas de choque de su aparición continuaron. El aire, una vez lleno de charlas educadas, ahora zumbaba con especulaciones frenéticas y susurradas. Todas las miradas se dirigieron de la mesa principal, donde Elena ahora estaba sentada junto a un radiante Marcos Soler, a la esquina donde Javier y Adriana permanecían congelados en un cuadro de humillación pública. Javier sintió un sudor frío en la frente. Su momento de triunfo, el anuncio informal de su asociación, había sido total y absolutamente eclipsado. Ya no era el hombre de la hora. Era una nota a pie de página en la historia mucho más interesante del regreso espectacular de Elena Arias. «Tenemos que irnos», siseó Adriana, su agarre en su brazo como un vicio. «Ahora». «No podemos», replicó Javier con los dientes apretados. «Irnos se vería aún peor. Tenemos que fingir que esto no es nada». Pero era algo. Lo era todo. Podía sentir el cambio en la atmósfera de la sala. Las miradas respetuosas que había recibido antes habían sido reemplazadas por miradas de lástima, desprecio y fascinación mórbida. Había construido su reputación como un estratega brillante, un hombre que podía ver todos los ángulos. Ahora parecía el tonto más grande del mundo, el hombre que había cambiado un diamante por un trozo de vidrio solo para ver el diamante montado en una corona. El golpe final, y más insoportable, llegó cuando Marcos Soler regresó al podio para sus comentarios finales. Agradeció a todos los donantes nuevamente, dio un tributo brillante a Elena e Innovaciones Elía, y luego, con un gesto breve, casi despectivo, dijo: «Y también felicitemos al socio junior más nuevo de nuestro bufete, Javier Cruz». El aplauso fue escaso, obligatorio, un doloroso salpicón de palmadas en una sala que había rugido por su ex esposa minutos antes. El momento que debería haber sido su coronación fue una incómoda idea tardía. Marcos no lo llamó al escenario, no le estrechó la mano. El mensaje fue claro. El ascenso de Javier era ahora una pieza menor de administración del bufete, completamente eclipsada por las noticias reales de la noche. Después de que terminaron las formalidades, la multitud comenzó a moverse nuevamente. Una fila de las personas más influyentes de la ciudad, banqueros, CEOs de tecnología, políticos, se formó no para Marcos Soler, sino para Elena.
Todos estaban ansiosos por conocer a la mujer brillante y misteriosa detrás de Innovaciones Elía. Javier sabía que tenía que enfrentarse a ella. Ignorarla sería una admisión de derrota. Él y Adriana comenzaron a caminar rígidamente hacia la mesa principal, una procesión sombría hacia su verdugo. Elena los vio venir. Se excusó de una conversación con un senador y se giró para enfrentarlos, su expresión perfectamente neutra. «Javier, Adriana», dijo con voz fría y uniforme. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en casi un año. «Elena», comenzó Javier. Su propia voz sonaba hueca y tensa. «Felicidades. Esto es toda una sorpresa». «Estoy segura de que lo es», respondió ella sin rastro de malicia. Fue una simple declaración de hecho. «¿Cómo lo hiciste?», balbuceó, gesticulando vagamente. «Esta empresa. Resulta que algunas personas encuentran valor en los ejercicios académicos agudos», dijo, arrojándole sus propias palabras despectivas como piedras pulidas. «Encontré inversores que creen que un mundo mejor es un buen modelo de negocio». Adriana, que había estado en silencio y hirviendo, finalmente habló. «Hiciste esto para humillarnos. Esto fue todo un truco patético y vengativo», la acusó, con la voz temblando de rabia. La mirada de Elena se dirigió a Adriana, y por primera vez un destello de emoción se mostró en sus ojos. No ira, sino una especie de lástima clínica. «¿Crees que esto fue por ti?», preguntó, con una risa suave y crédula en su voz. «Adriana, mi vida se trata de construir un legado para mi hija y un futuro para mi empresa. Tú y Javier son, en el mejor de los casos, una nota a pie de página en mi historia de origen. Esto no fue venganza. Fue solo negocios. El despido casual, el replanteamiento de toda su dramática traición como un detalle histórico menor en su propia épica, fue más devastador que cualquier insulto. Ella había tomado su poder, su narrativa, y lo había hecho insignificante. Javier sintió que se desmoronaba el último vestigio de su compostura. Tenía que saber. ¿El dinero? ¿El acuerdo? ¿Todo eso fue parte de esto? «Tomé lo que legalmente se me debía por mis contribuciones a nuestro matrimonio, Javier. Nada más», dijo. «Mi éxito es mío. Yo lo construí. Verás, pensaste que eras todo mi mundo, así que asumiste que al irte lo destruirías. Nunca te diste cuenta de que era solo un solo capítulo. Yo soy la autora del libro». Con un último y educado asentimiento, les dio la espalda y reanudó su conversación con el senador, dejándolos allí de pie como fantasmas en un festín. El viaje a casa fue un asunto silencioso y tóxico. El hechizo se había roto. Adriana ya no miraba a Javier como un premio brillante que había ganado, sino como una debilidad, un hombre con un pasado que acababa de explotar espectacularmente en sus caras. Su conexión con Elena, que él le había asegurado que era una extremidad cortada, era ahora una herida fresca y abierta. Javier miró por la ventana las luces de la ciudad, pero no las vio. Vio la fría indiferencia en los ojos de Elena. La había dejado por un asiento en la mesa, solo para descubrir que ella había comprado todo el maldito restaurante. No solo había perdido una esposa, había perdido la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Había hecho un cálculo, y sus matemáticas habían sido catastróficamente, alteradoramente incorrectas. Elena se fue de la gala temprano. No tenía interés en las fiestas posteriores. Cuando su coche se detuvo frente a su casa, miró la luz cálida en la ventana de la habitación de Lucía. Le pagó a la niñera. Luego caminó en silencio a la habitación de su hija. Su hija dormía profundamente, una pequeña mano acurrucada junto a su mejilla. Elena se quedó junto a la cuna,
el vestido azul medianoche sintiéndose menos como una armadura ahora y más como un símbolo de su nueva piel. Ella no estaba definida por el hombre que la había dejado, ni por la mujer por la que la había dejado. Estaba definida por esta niña pequeña y dormida, y por el mundo que ahora estaba construyendo para ambas. Había enfrentado su pasado no con ira, sino con un éxito abrumador e innegable. Y en la tranquilidad de la guardería, lejos del caos brillante de la gala, supo que había ganado. No solo la noche, sino toda su vida de vuelta. Conclusión profunda. Ictas finales. La historia de Elena no se trata solo de venganza. Se trata de la recuperación. Es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca está determinado por quien nos deja, sino por lo que elegimos construir en su ausencia. Javier pensó que estaba cerrando un capítulo, pero simplemente estaba liberando a la autora para escribir una historia mucho mejor. Ella transformó su dolor más profundo en su mayor poder, demostrando que la vida más exitosa es aquella construida sobre una base de su propia resiliencia, su propia visión y su propia inquebrantable autoestima. Ella no solo se desquitó, ella se adelantó en sus propios términos, a su propia manera. Si la historia de triunfo de Elena te inspiró, por favor, da like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que su capítulo actual no es toda su historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias de justicia y empoderamiento de la vida real. Déjanos saber en los comentarios de abajo, ¿cuál crees que fue el momento más satisfactorio del regreso de Elena? Nos encantaría saber tu opinión.